Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Le doy la bienvenida a cabina al dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, y al representante del PRI ante el IEPC, Félix Eladio Sarracino Acuña. Están esta mañana en telereportaje y es que finalmente se impugnaron la elección extraordinaria de centro. Adán, buenos días. Manuel, buenos días. Félix, Humberto, y un saludo a todo el auditorio, como siempre. Félix Eladio Sarracino también. Muy buenos días. Manuel, y Adán también, me da mucho gusto verlo. Bien, pues yo quisiera iniciar preguntándoles por qué decidieron impugnar al final. En particular, el PRI parecía como que había discrepancia entre la cúpula priista, unos decían sí, otros decían no. De hecho, el Verde, aliado del PRI, dice nosotros no le entramos a la impugnación. Y bueno, pues escuchamos también en su momento a Oswald Lara pidiéndole a PRI y a Morena no acudieran al trife. Vamos a recordar el momento. Buscar la confrontación política, el no aceptar los resultados de los comicios, ubican a quienes promueven estas estrategias más como maquinarias electorales que como verdaderas fuerzas políticas que defienden los intereses de los ciudadanos y de sus votantes. Es por ello que le pedimos al PRI y le pedimos a Morena que se sumen al comportamiento que han mantenido otras fuerzas políticas y que acepten de manera democrática y honrosa tanto la decisión de la ciudadanía de la capital del estado como las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco. Desde luego nosotros vemos posibilidades nulas de que el PRI o Morena puedan revertir el sentido de algo que jurídicamente es tan evidente. Eso es lo que les pide a Morena y al PRI el representante jurídico de Gerardo Gaudiano, que acepten de manera democrática y honesta los resultados de la elección, que respeten los resultados de la elección. Adán Augusto. Pues mira, Manuel, yo quisiera hacer la precisión, no es que finalmente sí decidimos impugnar, no, nosotros estamos participando en un proceso electoral que aún no termina, porque esta es una etapa del proceso electoral, la jornada electoral fue otra, el registro, los preregistros, las campañas, y bueno, y en esa participación nosotros sostenemos que hay toda una serie de irregularidades, algunas que incluso denunciamos aquí en el programa y de las cuales presentamos las denuncias correspondientes ante la Unidad de Fiscalización del INE, ante la Procuraduría General de la República, ante el mismo órgano central del Instituto Nacional Electoral y ante el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, en la cual, bueno, pues se involucra una serie de manejos financieros que son causal suficiente, no nada más para anular una elección, ¿verdad?, sino para que quienes están involucrados en ello sean sujetos de sanciones administrativas, sean sujetos de penas por los delitos que hayan cometido, y todo eso, bueno, pues se engloba en el marco de este proceso. Nosotros lo estamos haciendo en un ejercicio de responsabilidad. Nosotros sí sabemos que es la participación democrática, no somos como aquellos que suponen o que hace algunos años decían, por ejemplo, ¿no?, que cuando había elecciones en Cuba, que estas no habían sido libres, pues, a pesar de que Fidel había ganado en aquella casi 2 millones de votos, ¿no? Las elecciones libres y limpias se ganan incluso con un voto, no es un asunto de una diferencia numérica, y en el caso de la elección extraordinaria, pues también trae vicios de origen, hermano. Te lo pregunto y quisiera una respuesta con total honestidad, Adán. ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad de que se anule la elección extraordinaria de centro? Sí, nosotros sí la creemos, hemos presentado las pruebas suficientes. Como te decía, tú conoces aquí el caso gravísimo de lo de las tarjetas o de la compra de votos, y bueno, integramos un expediente que forma parte de la impugnación que se presentó en primera instancia ante los órganos locales, y ahora del juicio de revisión constitucional que nosotros hemos presentado. ¿Por qué un juicio de revisión constitucional? Porque aunque no se sabe del todo, el Tribunal Electoral desechó la impugnación alegando que había falta de personalidad de quienes firmaron esas impugnaciones. Nosotros sostenemos que no hay tal falta de personalidad y estamos recurriendo a la sala regional en un juicio de revisión constitucional. De esto se desprenderá, si hay un reconocimiento a la personalidad de nosotros, tendrá dos opciones la sala regional: que remita los autos al Tribunal Electoral y emita una resolución de fondo,
o bien que la sala regional, obviando tiempos, pudiese ellos emitir una primera resolución para dejarnos libres la instancia de la sala superior. ¿Por qué puede suceder esto? Porque puede darse el caso de que la sala regional nos reconozca la personalidad, envíe el expediente al tribunal, el tribunal emita un fallo, recurramos, por ejemplo, nosotros o las otras partes a la sala regional, estos den un fallo y ahí termine, porque recuerda que pusieron fecha de toma de protesta, creo que el 1 de junio. Tienen entonces, el tiempo en contra. Entonces ahí, bueno, pues terminaría, ya no habría la opción de acudir a la sala superior, ¿no? Pero pues nosotros sostenemos que hay elementos suficientes, vamos a ir por un asunto de vergüenza política a defender, ¿verdad? El dicho, a defender las pruebas que estamos presentando hasta las últimas de las instancias. Esto es, hubo una elección de Estado. Sí, claro, aquí lo dijimos. Hubo un exceso en el gasto de campaña, no rebasaron los límites permitidos y autorizados. No nada más un exceso en el gasto de campaña. Hay delitos que se cometieron por el candidato del partido oficial, por los dirigentes del partido, por una serie de militantes del PRD o de ciudadanos ligados al PRD que incidieron, ¿verdad?, en el resultado electoral. Hay compra de votos, compra de credenciales de elector, por denunciar algunas aquí, ¿no? Ahora, no gana Octavio. Mira, depende de cuál sea la resolución del tribunal. La resolución del tribunal, si hay justicia en este país, porque ese es un doble rasero y ahorita te voy a decir por qué, con el que se acostumbra a medir. Pueden haber varios supuestos. Puede declararse nula la elección y que el tribunal ordene que se haga una nueva elección extraordinaria. Puede el tribunal decir, bueno, pues se anula la elección, pero se faculta al Congreso del Estado para que nombre un consejo municipal. Pueden decir, se anula la elección, vayan a extraordinarias, pero el candidato del PRD rebasó el tope de campaña permitido por la ley, actuó de manera deshonesta, cometió ilícitos y por lo tanto no puede ser candidato en una nueva elección extraordinaria. Pueden haber varias sanciones, puede incluso, porque ya se dio todos un caso... estos escenarios, sí, claro, pueden darse. Hay un caso, creo que fue en Michoacán, donde incluso se anuló no el resultado, se anuló el triunfo de quien había quedado en primer lugar y se designó al segundo lugar para que ocupara la presidencia municipal. Entonces son variados los escenarios, pero bueno, pues nosotros, como te decía, vamos a ir hasta las últimas instancias. Y te hablaba del doble rasero porque pues ya ha trascendido la noticia del caso de Zacatecas, donde a David Monreal le negaron el registro con el argumento de que no había presentado el informe de gastos de campaña, pero sin embargo, casi en la misma sesión, por causas más graves que esa, a los candidatos del Verde Ecologista y al Verde Ecologista se les multa con 90,000 pesos y con cosas así. De hecho, a propósito de Monreal, ahora que lo mencionas, el ex candidato del Movimiento de Regeneración Nacional por Zacatecas, David Monreal, señaló que no presentó gastos de campaña porque fue candidato único de su partido y en consecuencia no tenía esa información. Sí, no hubo precampaña. No tuvo gastos. Es que no hubo realmente precandidaturas en Zacatecas. ¿Fue una consigna política? Desde luego, el fallo de los consejeros del Instituto Nacional evidencia que hay toda una campaña orquestada, todo un entramado jurídico político para ponerle piedritas en el camino a Morena. Tienen el temor, saben que según todas las encuestas que se han hecho, Andrés Manuel López Obrador ganaría la elección por mucho el día de hoy y están tratando de detenerlo a toda costa. Félix Eladio Sarracino, ¿qué pasó en el PRI? Porque decía yo al principio que parecía que unos querían y otros no querían que se impugnara. En el PRI desde el principio estamos convencidos de la impugnación. Basta recordar que todavía en campaña y el día de la elección, la dirigencia nacional y la dirigencia estatal denunciamos precisamente una elección de Estado en base a todo lo que estábamos testificando el día de la elección y lo que se pudo constatar anteriormente en relación con compra de credenciales, compra de
de gente. ¿Ustedes no detectaron el tema que detectó Morena de Sí, las cómo no. tarjetas Sí. tipo Monex? Sí, sí las tenemos tarjetas. ¿Ustedes también tienen esta información? ¿Y por qué no la tenemos denunciaron? Porque fueron muy pocas. Y porque, ¿Cuántas? Como unas 5 o 6 tarjetas que nos llegaron. A ustedes le llegaron 5 o 6 tarjetas. Sí. Perdón, Que ahí las abriendo el tenemos. paréntesis, Adán, ¿cuántas recibieron ustedes en total Como de estas tarjetas? 35, pero yo invito a Félix Eladio que nos las dé y nosotros las hacemos llegar como prueba superviniente. Sí, hay, o bien que ellos hay, las hay, Tú hay tienes la 5. posibilidad, claro, yo se las puedo Pero con proporcionar, una- eso no es ningún Llamó problema. la atención que no la hayas denunciado y que hayas dicho, PRI también detectó estas Por una tarjetas. razón, Emanuel, tienen que en el creemos que el asunto de las tarjetas es un asunto que se va a valorar en función del número de tarjetas que se presente. Entonces, eso, pues evidentemente con 30 tarjetas, con 50 tarjetas, es muy difícil que se pueda lograr ahí demostrar una afectación determinante. Comprobar exacto que fue un modus operandi y que influyó en la elección. Se tendría que comprobar el modus operandi con varios casos en diferentes lugares, en una cantidad suficiente para que un magistrado diga, bueno, para mí esto me convence de que hubo aquí Entonces, ¿tú un crees método, que un procedimiento. lo que presentó Morena no tiene futuro? ¿No va a prosperar? Tiene futuro en la parte penal seguramente, porque además es algo que no se va a poder valorar desde mi punto de vista en la parte electoral. Son cosas bastante difíciles de vincular, pero en fin, yo creo que es parte de todo el asunto, es parte de la comprobación de que hubo una operación de Estado en estas elecciones que acaban de pasar, como fue también todo lo que ocurrió alrededor, la intervención del gobierno que se probó haciendo publicidad a programas oficiales dentro de la veda electoral, algo que encabezó el propio gobernador y que funcionarios de su administración estuvieron dando a conocer supuestas avances en materia de programas de gobierno, gestiones ante el gobierno federal, como el mismo gobernador lo hizo el día de la elección precisamente contigo. Ahora, decía yo que veíamos discrepancia en la cúpula priista, en que unos decían que sí y otros que no, por lo menos eso trascendió, incluso públicamente, y ahora Gloria Herrera dice que fue el Comité Ejecutivo Nacional el que tomó la decisión, no fue el Comité Directivo Estatal. Sí, básicamente, Manuel, quiero comentarte cuál es los estatutos, la normatividad que rige al partido en función de la representación electoral y de la decisión de ir a los tribunales. Para nosotros es una obligación. Está en los estatutos del partido que los cuadros y dirigentes del partido tenemos la obligación de defender al partido en los tribunales. Esto quiere decir que como cuadro del partido y en el caso de un servidor como representante ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, yo no puedo decidir no ir a una impugnación, sobre todo porque la dirigencia desde el primer momento dio elementos al público de cómo se estaban cometiendo arbitrariedades en contra del PRI. ¿No ir sería sospechoso? Claro, no ir sería más que sospechoso, sería no cumplir con nuestros lineamientos y con nuestras obligaciones como dirigentes y cuadros. Pero bueno, eso lo puedo entender, sin embargo, la misma pregunta que le hacía Dan, te la hago a ti, Félix Eladio, con toda honestidad, ¿hay elementos suficientes para que se caiga la elección extraordinaria de centro? Sí, hay elementos, hay elementos. Hay dos tipos de elementos. Uno que es las violaciones legales al procedimiento electoral. Me voy a enfocar a uno solo, el de la entrega de los paquetes electorales al Consejo Electoral Municipal. La ley establece muy claramente que quienes tienen que hacer esta entrega son los presidentes de las mesas directivas de casillas. Esto por una razón,
La razón es que hay una cadena de custodia del material electoral y una vez concluida la elección, lo que se llama paquete electoral. Esa cadena de custodia evidentemente tiene un propósito: garantizar que los materiales electorales, las boletas y el paquete electoral, que es cuando ya concluyó la elección, no van a estar en manos de una persona ajena al proceso electoral, no autorizada por la ley. En el caso de los paquetes electorales, se detectó con los recibos de entrega-recepción de los paquetes que en un gran número de casillas electorales, Manuel, de paquetes electorales, no fueron entregados ni por el presidente, ni por el secretario, ni por los escrutadores de las mesas directivas de casillas. ¿Quiénes la entregaron entonces? Te pongo un ejemplo. Llegó un presidente de una mesa directiva de casilla con las 3 o las 4 en otras secciones electorales, paquetes electorales de las otras casillas. Eso evidentemente es ¿Una violación completa. ¿A la norma? A la norma. La ley establece que tiene que ser el presidente de la mesa directiva el que entregue el paquete electoral. ¿En qué porcentaje ocurrió esto? Más del 20%. O sea, lo suficiente como para anular. Lo suficiente como para anular. Esa parte sería muy clara, que si el tribunal lo revisa, va a encontrar una violación a la norma, una violación a la ley. ¿Y es grave? Y es grave. Pero aquí la cuestión no es determinar en términos éticos, morales, si puede ser grave o puede ser leve. Aquí la cuestión es la falta a la norma electoral. Y la ley es muy precisa, la Constitución es muy precisa. La elección se rige por la ley estrictamente como está establecido. Si la ley dice que quien tiene que entregar el paquete electoral es el presidente de la mesa directiva, no lo puede entregar otra persona. En cuanto a la interpretación, como el presidente de la mesa directiva tiene una cadena de sustitución, si no está él, está el secretario, si no el escrutador y si no el segundo escrutador, se acepta que si no va el presidente, la entregue el secretario o alguno de los escrutadores. Eso es válido. Pero en estos casos que yo te estoy comentando, no se entregó por parte de ninguno de los funcionarios de la mesa directiva de casillas. Y estamos hablando... O sea, fue gente extraña. Fue gente extraña a la mesa directiva de casillas. Ahí intervinieron otros presidentes, otros funcionarios de otras mesas directivas de casillas, que no es válido hacer el favor. Que sí son funcionarios, oye, pero no de la mesa que entregaron, sino de otras mesas. Y todo está firmado. Eso es algo que está probado porque hay un recibo del paquete electoral. Tienen las pruebas de eso. Tenemos certificados esos recibos y en base a eso hicimos un análisis paquete por paquete y tenemos que en más de 177 paquetes ocurrió esa infracción que te estoy comentando, que es grave también. Un minuto para las 9 de la mañana. Tengo que hacer una pausa. Regresando, Félix Eladio, te pregunto si fue leal el Partido Verde al no presentar impugnación, a no sumarse al PRI, a denunciar, a impugnar este proceso electoral extraordinario. Fueron aliados y de alguna manera se hacen a un lado y le dan vuelta a la página. Volvemos con eso. Sí, cómo no. Desde Villahermosa, Tabasco, la señal